Ok, muy buenos días a todos los asistentes del curso. Hoy vamos a continuar con la tercera clase de el curso de esta escuela de verano, de Introducción al método de los elementos finitos. En la clase de ayer, justamente, entre las cosas que hicimos fue establecer, ¿verdad?, la existencia y unicidad de la solución del problema de valor de frontera unidimensional que veníamos trabajando, que está allí. Para ello, utilizamos, ¿verdad?, el teorema de Lax-Milgram, enunciado de esta manera. ¿No? No. Dice, se escucha entrecortado. En la clase de ayer, finalmente establecimos el buen planteamiento de este problema de valor de frontera unidimensional, ¿cierto? Y para ello utilizamos el teorema de Lax-Milgram, enunciado justamente en esta diapositiva, ¿ok? Voy a aprovechar de hacer una corrección en este enunciado, que justamente es con respecto a la estimación que está allí resaltado en amarillo, que esta cota debe quedar multiplicada por esta constante. Uno partido por alfa, donde alfa es la constante de elipticidad de la forma bilineal asociada. Pues bien, una vez que hicimos el buen planteamiento del problema, ¿cierto? Utilizando el teorema de Lax-Milgram, al implementar ese cambio allí, fíjense que la constante de elipticidad era esta C a la menos 2, ¿ok? Por lo que al incluirla en la estabilidad de la solución continua, aquí en la diapositiva 37, deberíamos escribir entonces 1 partido entre C a la menos 2, ¿ok? Acá, que es lo que nos dice Lax-Milgram. Bueno, luego de ello, se dejaron como tareas propuestas llevar a cabo el análisis de esos dos problemas de valor de frontera utilizando el teorema de Lax-Milgram, ¿ok? Se debe deducir la formulación variacional y estudiar las condiciones para que se cumpla el teorema de Lax-Milgram. Y luego dijimos que íbamos a hacer la extensión respectiva de todo lo que hemos estudiado para ecuaciones diferenciales parciales. ¿Se está escuchando todo bien? Ok. Ello nos llevó a plantear, ¿verdad? Sobre, o a especificar sobre qué dominios íbamos a trabajar, ¿verdad? Hicimos algunas acotaciones respecto a las ecuaciones diferenciales parciales, cuando estas eran lineales, el orden de una ecuación diferencial, y también mencioné que a modo para familiarizarse aún más con lo que se iba a estudiar, que tuviésemos en cuenta, ¿no?, algunos operadores diferenciales que aparecían en modelos físicos de interés, entre ellos el operador divergencia, el operador laplaciano, y también podríamos citar el operador gradiente, ¿verdad? Voy a escribirlo aquí, el operador gradiente. ¿Ok? Que dada una función u de omega en R, el gradiente de u se define como un vector que contiene las primeras derivadas parciales de ese campo escalar. ¿Ok? Este sería en el caso, ¿verdad?, en que la dimensión es 3.
Y si la dimensión es 2, entonces el gradiente simplemente sería la derivada parcial de u con respecto a la primera variable espacial y la derivada parcial de u con respecto a la segunda variable espacial, ¿verdad? Ese sería entonces digamos, los tres operadores principales que deberíamos manejar para trabajar con las ecuaciones diferenciales simples en los problemas de valor de frontera clásicos que vamos a abordar. Ok. Dentro de esas ecuaciones justamente, ¿verdad? Algunas ecuaciones que vale la pena mencionar son la ecuación de Poisson, ¿verdad? Esta ecuación diferencial tiene la forma menos laplaciano de u igual f, ¿ok? En un dominio omega, donde f es una función es un dato conocido. ¿Okay? Notar que, por ejemplo, en la dimensión 2, esta ecuación sería menos ux1 x1 menos u x2 x2 igual a esto, ¿verdad? Esa sería la ecuación diferencial utilizando la definición del laplaciano. Y si tuviésemos la dimensión 3, esto sería menos u, la segunda derivada con respecto a la primera variable, la segunda derivada parcial con respecto a la segunda variable y la segunda derivada parcial con respecto a la tercera variable igual a f. Esa sería la forma de escribir esa ecuación de Poisson. Es importante esa ecuación porque ella aparece en muchos problemas de difusión con el operador laplaciano. ¿Ok? Entonces es importante familiarizarse con ella. También otro de las ecuaciones diferenciales parciales de interés en física matemática es la ecuación de transporte. Esa ecuación de transporte, en su forma simple, se puede escribir de la siguiente manera. Parcial de u con respecto al tiempo menos la divergencia de un beta por u igual f, igual 0. Esta podría ser beta, es una constante conocida. Dada, ¿ok? Otra de las ecuaciones es la ecuación de calor. También útil para procesos de difusión y en estado transitorio, es decir, considerando variación temporal, se puede escribir como la derivada de u con respecto al tiempo, que sería la variación de temperatura, menos delta u igual f, donde f corresponde a una función dada. ¿Ok? De hecho, aquí aparece una constante K. Esa constante K es la que se conoce como conductividad térmica. Y como mencioné, esta ecuación diferencial parcial aparece no solo en procesos de conducción de calor, sino también en transferencia de masa. Así que es bastante importante. En el caso, notar, ¿verdad? Que si consideramos el caso estacionario, ¿sí? Si consideramos el caso estacionario, es decir, en el caso en el cual no hay dependencia del tiempo, ¿ok? Este se conoce como estacionario. Fíjense que el modelo se reduce a esto, menos kappa laplaciano de u igual f, y esto es básicamente la ecuación de Poisson, ¿verdad? Esta sería la ecuación de Poisson. Otras ecuaciones que podríamos mencionar acá, también tenemos la ecuación de la onda.
Y esa ecuación se caracteriza por tener una segunda derivada parcial con respecto al tiempo. Se puede escribir así. C es una constante conocida. Y notar que esta ecuación en particular, ¿verdad? Esta ecuación de la onda es de segundo orden con respecto al tiempo. Como pueden ver, todas estas ecuaciones son ecuaciones la de Poisson, la de calor y de la onda, como podemos ver, son ecuaciones de segundo orden, ¿verdad? Y son todas lineales. Entre otras ecuaciones que podríamos citar, ¿verdad? Podrían ser, como otros ejemplos, ¿verdad? Tenemos las ecuaciones de Stokes, por ejemplo. Estas ecuaciones de Stokes permiten estudiar fluidos y tienen la forma siguiente. Menos Laplaciano de U más gradiente de P igual F y divergencia de U igual 0. F es un dato, ¿ok? Y esta condición de abajo se conoce como condición de incompresibilidad del fluido. Además, en este caso, el U representa en realidad un vector. Supongamos que estamos en dimensión 3. El UC es en realidad un vector que representa la velocidad del fluido. ¿Ok? Y la P corresponde a la presión del fluido como campo escalar. Este es otro ejemplo de una ecuación diferencial, pero en donde hay, fíjense que hay dos incógnitas, la velocidad y la presión de un fluido, y eso permite describir justamente dinámica de fluido. Una ecuación más genérica de esta es la famosa, ¿verdad? Ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Cómo? U es un campo vectorial. Porque es la velocidad del fluido. Tiene una magnitud y una dirección. Y P es un campo escalar. El Laplaciano de U se calcula por componentes, en tal caso. Sería así. Si voy a calcular el Laplaciano del vector U, debo calcular el Laplaciano de cada una de sus componentes. Por ejemplo, en dimensión 3, ¿verdad? Así. Entonces, esto me daría un vector y el gradiente de P es un vector y esta F es en realidad un dato que es un vector. Como dije, ¿verdad? Una extensión o generalización de estas ecuaciones son las famosas ecuaciones de Navier-Stokes, que estas permiten justamente describir la dinámica de un fluido completo, ¿ya? Y considera las no linealidades presentes, que es esto, se escribe así, menos, son las mismas incógnitas, velocidad y presión es menos Laplaciano de U más gradiente de U con U. Esto lo voy a hacer de hecho en rojo porque es el término característico de las ecuaciones de Navier-Stokes, un término no lineal, convectivo, y lo resto es tal cual como Stokes, más gradiente de P igual F en un dominio omega, F es un dato, y la divergencia de U igual 0. ¿Ok? Son ecuaciones no lineales. Esta ecuación no lineal, pues, existe, ¿no? El famoso reto de demostrar existencia de solución para ese tipo de ecuación por las no linealidades presentes ha sido un reto, pues. Y solo en ciertas dimensiones y bajo ciertas configuraciones espaciales específicas se han obtenido soluciones analíticas, pero no tienen solución, ¿ok? Entonces, la mayoría de los problemas que, por ejemplo, involucran acoplamientos de fluido con calor o con transporte,
es justamente un sistema de ecuaciones diferenciales parciales que involucra, por ejemplo, puede ser Stokes o Navier-Stokes con ecuaciones de este tipo, puede ser de Poisson, de calor, de transporte, y ya ahí es donde se hace describir, ¿verdad? Para obtener la simulación de ese tipo de fenómenos, pues es sumamente complicado, porque si de por sí para un sistema no es fácil conseguir una solución, mucho menos para un acoplamiento, cuando uno quiere, por ejemplo, ver cómo se transfiere calor en un fluido o cómo se disipa una sustancia química en un fluido, entonces ahí ya se acoplan ecuaciones y por supuesto obtener la solución es complicado. Siempre en un modelo matemático, estas ecuaciones diferenciales tienen que estar acompañadas con condiciones de frontera, ¿ok? Porque esas condiciones de frontera es lo que particularizan la situación física que uno tenga presente, ¿ok? De hecho, a partir de las condiciones de frontera que estén allí presentes, la evolución del fenómeno físico va a ser completamente distinto a cualquier otra condición que se imponga. Dentro de las condiciones de frontera que uno puede manejar, por lo menos las fundamentales son tres. Tenemos condiciones tipo Dirichlet, tenemos condiciones de frontera tipo Neumann y tenemos condiciones de frontera tipo Robin. Las condiciones de frontera tipo Dirichlet son aquellas que se imponen sobre la función directamente. Por ejemplo, que yo coloque U igual G sobre la frontera gamma. Entonces uno ahí está imponiendo que la incógnita valga una cierta G en la frontera gamma. Se impone. Eso es como, por ejemplo, en un problema de temperatura, uno diga, ¿verdad? Que en una barra, en los extremos de la barra, la temperatura va a ser fijada como 0. Entonces es una condición tipo Dirichlet. O en el problema motivacional 1D que expliqué de la barra unidimensional, que dijimos que ya estaba fija en los extremos, no hay desplazamiento en los extremos, entonces es una condición tipo Dirichlet. ¿Ok? De hecho, en el caso en el cual G igual 0, ¿verdad? Cuando G es igual a 0, si uno tiene esta condición, U igual 0 sobre gamma, esta condición se conoce como Dirichlet homogénea. Otro tipo de condición importante o típico es las condiciones Neumann, y son aquellas que se imponen sobre la derivada normal de la función. ¿Ok? Esa se escribe así: gradiente parcial de U con respecto a N igual a un cierto dato G sobre la frontera. Aquí esta derivada normal se define como, esto en realidad está definido como el gradiente de U punto la normal a la frontera. Es decir, si yo tengo un dominio aquí así, ¿verdad? Este es mi dominio omega. Aquí está mi frontera gamma. Entonces el vector normal es un vector tal cual como lo ven allí, un vector saliente a la frontera. Y sobre la frontera uno puede imponer la derivada de esa forma, pues un valor en la derivada como con la derivada normal. Y es el gradiente de U punto la normal. Ok, ese tipo de condición se definen como de tipo Neumann. Y si la G es 0, es Neumann homogénea. Por ejemplo, que yo tenga parcial de U con respecto a N igual 0 sobre gamma. Esta es una del tipo homogénea. ¿Ok? En un problema físico es, por ejemplo, cuando uno dice que el flujo de calor en un extremo de una barra, o sea, hay flujo libre de calor. Entonces uno escribe que la parcial de U de N es 0. ¿Ok? Hay un flujo de calor, es decir, que el calor allí no se mantiene fijo a una temperatura, sino que se permite libremente que fluya el calor. ¿Ok? Se impone ese tipo de condición. Y la tipo Robin es una mezcla entre la Dirichlet y la Neumann. Es una combinación ponderada. Y tiene la forma como alfa por U más beta por la parcial de U con respecto a la normal, igual a una cierta función H sobre gamma. ¿Ok? Entonces, fíjense que es una combinación de lo que se impone en la frontera sobre la función y su derivada normal. ¿Ok?
Una aplicación de esto es cuando hay un proceso de enfriamiento libre de un material por conducción, ¿verdad? La condición de frontera que obedece a la ley de enfriamiento de Newton justamente toma esa forma, una ecuación del tipo Robin. Entonces, como dije, es importante reconocer este tipo de condiciones de frontera porque siempre un modelo matemático va acompañado de una ecuación diferencial parcial o ordinaria, ¿verdad? U ordinaria, con una condición de frontera, ¿ya? Pues bien, teniendo en cuenta algunas de las ecuaciones diferenciales parciales clásicas o de importancia, ¿no? En los problemas de valor de frontera comunes y los tipos de condición de frontera, nosotros ya seguimos preparando el terreno para lo que es la formulación variacional de problemas en dimensión D. Recuerden que una de las cosas importantes que utilizamos en formulaciones variacionales es integrar por partes para quitar orden de derivadas o reducir órdenes de derivadas. Entonces, deberíamos tener o contar con una herramienta similar en el caso en el cual tenemos no derivadas ordinarias de una variable, ¿verdad? Sino derivadas parciales. ¿Cómo se hace en ese caso? ¿Ok? Entonces, vamos a deducir precisamente unas identidades de Green, o también conocidas como fórmulas de integración por partes en RD, porque eso es lo que vamos a utilizar en el caso en el cual tengamos ecuaciones diferenciales parciales, ¿ya? Para ello, sin mucha rigurosidad matemática respecto a qué tipo de suavidad se debe pedir para una función, vamos a utilizar el teorema de la divergencia de Gauss justamente para deducir esa fórmula, ¿ok? Recordemos que si tenemos un campo vectorial G, supongamos que tenemos un campo vectorial G que tiene dimensión D, ¿sí? Esto es un campo vectorial. Y vamos a suponer que él es lo suficientemente suave. Cuando digo que es lo suficientemente suave, es que admite el orden de derivadas que necesitamos aquí para deducir las fórmulas, ¿ok? Ok, ¿qué nos dice el teorema de la divergencia de Gauss? Ese teorema nos dice que la integral de la divergencia de ese campo vectorial sobre el dominio es exactamente igual al producto escalar del campo vectorial con la normal sobre la frontera. Eso es lo que nos dice el teorema de la divergencia de Gauss. Recordemos que la divergencia de ese campo escalar sería la parcial de G1 con respecto a X1, parcial de G2 con respecto a X2, y así sucesivamente, parcial de G sub D, ¿verdad? De la componente décima con respecto a la variable X sub D, ¿ok? Y el N es el vector normal saliente a la frontera. Ahora bien, si nosotros definimos el vector G convenientemente de la siguiente forma, fíjense cómo lo voy a definir. Un campo vectorial que es cero en todas sus componentes. Pero en una iésima componente, lo voy a escribir aquí como V con W. Aquí es 0, aquí es 0, y así sucesivamente aquí es 0. O sea, acá la única componente que no es 0 y vale V por W, donde V por W son un par de campos escalares, es la iésima componente. Entonces, cuando aplicamos, ¿verdad? El teorema de la divergencia de Gauss a ese campo vectorial en particular, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? Al aplicar el teorema de la divergencia de Gauss, ¿cómo quedaría? Fíjense, si aplicamos esta identidad, que está acá, a ese campo
vectorial, ¿qué resultaría? Fíjense que me va a quedar a la izquierda la integral sobre omega de la divergencia de G. ¿Pero quién sería la divergencia de G en ese caso? Todas las componentes son cero excepto la yésima. Entonces me quedaría la parcial con respecto a X sub I de la yésima componente que es B con W, ¿cierto? Y por el lado de acá me queda la integral sobre la frontera del producto escalar del campo vectorial G con el vector normal N. Pero ese campo vectorial G solamente tiene una componente que es la yésima y es B con W, ¿cierto? Y multiplicado por el vector N, si N es un vector, lo voy a escribir aquí arriba, N es un vector, N1, N1, N2 y así hasta N sub D, ¿verdad? Vector en RD. O sea, su yésima componente sería N sub I, así que esto quedaría N sub I, ¿cierto? Si yo desarrollo la derivada parcial de la izquierda, fíjense que eso quedaría simplemente una regla de un producto, me quedaría entonces la parcial con respecto a X sub I de B por W sobre omega, ¿sí? Más la integral sobre omega de la parcial, o mejor dicho, de la B con la parcial de W con respecto a X sub I, ¿cierto? Y esto igual a la integral sobre gamma de B con W N sub I. ¿Sí? Entonces, ahora bien, ¿qué pasaría si allí ahora utilizamos donde está esa W? ¿Qué pasaría si a W la definimos tomando W como la parcial de una cierta U con respecto a X sub I? ¿Cómo quedaría si W fuese la derivada parcial de una cierta U con respecto a X sub I? Fíjense que va a quedar lo siguiente. La primera expresión va a quedar igual, ¿no? Sería parcial de B con respecto a X sub I. Lo voy a escribir aquí. Parcial de B con respecto a X sub I. La W estoy diciendo que va a ser parcial de U con respecto a X sub I, ¿sí? Luego me va a quedar más la integral sobre omega de ¿quién? De V, que da igual. Y luego me aparece parcial de W con respecto a X sub I, pero si W ya es la derivada de U con respecto a X sub I, entonces ¿qué va a quedar? La segunda derivada de U con respecto a X sub I dos veces, ¿sí o no? Y esto va a ser igual a la integral sobre gamma ¿de quién? De V con W por N sub I, que sería V con W, pero W es parcial de U con respecto a X sub I, la va a hacer en rojo. Por N sub I. Y fíjense que esto puede valer para cualquier componente yésima que si yo la tomo en la primera componente, o si la pongo en la segunda, o la pongo en la décima componente. ¿Ok? Entonces, ¿de qué me sirve eso? Fíjense que si esta segunda derivada parcial la voy a escribir por lo que reemplacé, ¿verdad? Que es la segunda derivada parcial de U con respecto a X sub I al cuadrado. ¿Qué pasa? Fíjense que ahí tengo yo una relación de D ecuaciones. Tengo D ecuaciones. Una para cada componente. Entonces, ¿qué pasa si sumamos todas esas componentes? El imán. Para conectar esto. Para conectar el laptop que se va a descargar. Así, ok.
Ahí. Ok, retomo aquí esta identidad. Fíjense que es, como dije, tengo una expresión que en realidad son de ecuaciones. ¿Qué pasa si sumo esas de ecuaciones? ¿Qué pasa si las sumo? ¿A qué se va a reducir eso? Fíjense que esto al sumando, ¿verdad? Fíjense que lo voy a escribir aquí. Sumando todas estas ecuaciones, voy a tener lo siguiente. La integral sobre omega. Y fíjense aquí lo que va a tener. Partiendo desde la primera ecuación sería parcial de b con respecto a x sub 1 con la parcial de u con respecto a x sub 1 más parcial de b con respecto a x sub 2 por la parcial de u con respecto a x sub 2 y así voy a seguir hasta la última. Va a ser parcial de b con respecto a la última que es x sub d por la parcial de u con respecto a x sub d. Y fíjense que esto que está aquí es apenas este primer término. Cuando sumo todas las ecuaciones. Ahora, cuando lo haga para esta ecuación, voy a tener lo siguiente, más, para ese término, perdón, va a ser la integral sobre omega. Fíjense que todos los términos están multiplicados por b, entonces quedaría b multiplicado por la suma de todos ellos, va a ser segunda derivada de u con respecto a x sub 1, segunda derivada de u con respecto a x sub 2, y así sucesivamente, segunda derivada de u con respecto a x sub d. ¿Sí? Y luego aquí me queda igual a la integral sobre gamma de b factor común de ¿quién? De la parcial de u con respecto a x sub 1 por n1 y así sucesivamente hasta llegar a la parcial de u con respecto a x sub d n sub d. Entonces, vamos a reconocer aquí los operadores diferenciales. ¿Qué se sigue de esto? Se sigue lo siguiente, que la integral sobre omega, esto que está aquí, ¿a qué se corresponde? A un producto escalar ¿de quién? De los gradientes, exacto. Entonces aquí tendría gradiente de U punto gradiente de B. En realidad vamos a hacerlo así en el orden que aparece. Da lo mismo porque es conmutativo. Pero vamos a hacerlo así para que quede ordenadito. Gradiente de B con respecto por gradiente de U, producto escalar, ¿verdad? ¿Y cómo sería el segundo término? ¿Qué sería? La integral sobre omega de B por ¿quién? La suma de las segundas derivadas parciales es ¿qué? El laplaciano de la función u, ¿ven? B por el laplaciano de u. Y luego esto va a ser integral sobre gamma de B. Y fíjense, ¿qué será esto que está aquí? Tengo derivada del campo u multiplicada por la componente n sub i del vector normal. ¿Qué es eso? La divergencia por n. Es exactamente el gradiente de u punto la normal, ¿verdad? Si seguimos con eso, vamos a seguir con la misma expresión, ¿verdad? Fíjense que, continuando con esa expresión, fíjense que podríamos despejar el segundo término que está allí, que dice la integral de B laplaciano de U, y lo voy a conmutar por efectos de visualizarlo bien, ¿no? Ustedes lo podrían ver así. Por lo tanto, lo que tendríamos es lo siguiente, que la integral de laplaciano de U con B, ¿sí? Sobre omega, es igual a la integral sobre gamma, que es esto que está acá. Voy a despejar el segundo término. La integral sobre gamma de B gradiente de U punto N. Ese gradiente de U punto N es lo que definimos como que esto que está aquí es la derivada normal de U con respecto a N. ¿Ok? Entonces ahí lo que tenemos es parcial de U con respecto a N por B. Lo voy a escribir aquí. Parcial de U con respecto a N por B. Y el otro término, que es el primerito que aparece acá, que es el producto de los gradientes, pasaría entonces al otro lado de la expresión, ¿verdad? Con signo menos. Y me quedaría entonces que eso sería menos la integral sobre omega del gradiente de U punto gradiente de B.
Entonces, ¿de qué me sirve a la final esta expresión? Bueno, observen que lo que tengo a la izquierda es una derivada de segundo orden para u, pero una derivada parcial, ¿ven? Porque aparece el laplaciano de u. Y eso lo puedo escribir como la integral sobre la frontera parcial de u con respecto a la normal de b menos la integral del producto de los gradientes. Y ahí, como pueden darse cuenta, tenemos derivadas solo de primer orden. Entonces, esa es la fórmula de integración por partes en RD. ¿Ven? Y esto obviamente vale, ¿verdad? Pensando en la regularidad, ¿cómo debe ser la U, ¿verdad? En el sentido clásico, ¿cómo debería ser aquí la U? Pensando en la regularidad. La U tendría que ser una función, fíjense que tiene que ser, como aparece, segundas derivadas en integrales. Esta U debería ser de segundo orden sobre el dominio, o sea, de clase C2 sobre el dominio. Pero al aparecer también su primera derivada en la frontera, que está acá, deberíamos decir que ella debe también tener primera derivada continua hasta la frontera, para que esa integral esté bien definida. En el caso de la B ¿cómo tendría que ser? Si ustedes observan, B tiene que ser simplemente una función de clase C1 sobre el dominio omega, ¿verdad? Intersectada con funciones continuas hasta la frontera del dominio. Porque aparece aquí la B, no se requiere que su primera derivada sea integrable o continua en la frontera. ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula de integración por partes en los espacios regulares con derivada regular, ¿ya? Pero como veremos más adelante, que de hecho no lo vamos a demostrar porque se hace análogamente como hice la prueba de la equivalencia de los problemas débiles, esto se puede extender al espacio H1 de omega. La misma expresión, ¿ok? Esa misma expresión. Entonces, esta fórmula de integración por partes es importante que la tengan en cuenta porque justamente es lo que vamos a usar para reducir el orden de diferenciación que aparece en una ecuación diferencial parcial, ¿ok? Sí. Para la primera derivada, es correcto. Esa es la fórmula de integración por partes para una derivada, exactamente. Correcto. Sí. ¿Cómo así? Se despejaría. Y quedaría, por ejemplo, no quedaría por el gradiente, sería claro, esta es la forma de integración por partes por componentes. Cuando yo, por ejemplo, tengo la derivada parcial de B con respecto a si yo le quiero quitar a esa derivada, claro, tú pasas esto para allá, entonces la pasaría a la doble B, y lo que tienes que hacer es que queda B con doble B, que sería en el sector. Y en segunda derivada. Esta es la fórmula de integración por partes o con una derivada parcial. No tiene derivada. Y le hemos pasado, esa es la idea, pasarle a una la derivada de la otra. No se podría, no se tiene nada de sumar. No, ahí no. Ahí no se tiene nada porque, o sea, sí se tiene una expresión, pero no calzarían los operadores diferenciales. Ok. Bueno, ya contando con esa fórmula de integración por partes, ¿verdad? Otra de las cosas que tenemos que establecer, ¿verdad? Son los de los espacios funcionales. Recuerden que nosotros estudiamos los espacios, el espacio de Sobolev, en particular H1, donde se planteó la formulación variacional, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo acá, pero sin mayores detalles, sin ningún tipo de demostración, solo lo vamos a puntualizar. Recuerden, ¿verdad? De manera análoga,
de manera análoga al caso en el cual teníamos la dimensión 1, ¿verdad? Nosotros ahora vamos a considerar, ¿verdad? Que tenemos recuerden que el omega, estamos suponiendo que omega es un subconjunto de RD abierto y acotado, ¿sí? Que ellos no escucharon la explicación. Sí, algunos están preguntando que no habían escuchado la explicación de lo que consultaron acá, Discúlpeme, pero profesor. básicamente es que Exactamente esta es eso. expresión que está acá, que la voy a resaltar, constituye pues una fórmula de integración por partes en el caso en el cual se involucran derivadas parciales, ¿ven? Esta expresión ya automáticamente nos permite pasar la derivada la derivada parcial de una función b a una w, despejando aquí convenientemente, ¿ok? Sin embargo, para efectos útiles en el cual necesitamos tener derivadas de segundo orden, nosotros vamos a ampliar esta formulita que está aquí, que es donde me aparece justamente con la derivada de segundo orden, ¿no? La de Laplaciano. ¿Ok? Pero efectivamente, la expresión que se obtuvo anteriormente ya corresponde a una fórmula de integración por partes. ¿Ok? Y esta pues es la que me resulta cuando cuando tratamos de deducir la expresión, pero con segundas derivadas parciales, y me aparece en Laplaciano, que es lo que está involucrado en las GDP que nosotros vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, volviendo aquí a lo de los espacios, recuerden que estamos suponiendo que tenemos ahora un dominio omega de RD, ¿ok? Y ese dominio es un dominio abierto y acotado, y ahora lo que queremos es escribir, ¿verdad? Puntualizar los espacios funcionales que vamos a utilizar. Recuerden que esos espacios los que nos interesaban, al menos era el espacio L2 de Lebesgue, ¿verdad? Que son las funciones U de omega en R, tal que la integral de la U al cuadrado es menor que infinito, ¿verdad? Sobre el dominio omega. Recuerden que dijimos que este espacio era un espacio con producto interno, donde el producto interno se definía así, como la integral de U con B sobre omega. Ese producto interno induce esta norma, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada del producto interno de una función consigo mismo por ese producto interno. Y también recuerden que necesitábamos extender el concepto de derivada para hablar de derivada débil, ¿ok? Justamente, eso lo vamos a puntualizar aquí, derivada distribucional, tal cual como se hizo con una dimensión, ahora lo vamos a escribir aquí. Y se escribiría así. U en L2 de omega tiene derivada débil o distribucional. Acuérdense que esto es la que viene dada por una relación integral que vamos a llamar W en L2 de omega, ¿verdad? Y escribiremos que la derivada de U es W, ¿sí? En el sentido débil o distribucional, si ocurre que si existe una z sub i cuadrado integrable tal que, recuerden que la relación que debe cumplir es lo siguiente, la integral de la u con una función test o una función infinitamente diferenciable con soporte compacto sobre omega, ¿a qué tenía que ser igual? A menos la integral de ¿quién? De una cierta z sub i, ¿verdad? O que corresponde a la W sobre omega por phi. y aquí es la phi prima y aquí es phi. Sí, y en este caso, bueno, la z sub i es justamente la W que corresponde a la derivada distribucional de U.
¿Ok? Entonces, fíjense que la misma definición, aquí me faltó, perdón, la Z sub I es justamente, ¿verdad? Esta Z sub I, lo voy a escribir aquí en rojo, en realidad tiene derivada distribucional. Vamos a escribir, vamos a puntualizar esto con mayor claridad, ¿sí? Porque esto es derivada distribucional parcial. Sería así, respecto a X sub I, ¿ok? Porque ahí tengo la definición básicamente con derivada clásica. Si ocurre esto, esta derivada que está acá, que le aplico a la función test, es la derivada de la phi con respecto a X sub I. ¿Ok? Y aquí esta Z sub I justamente es la derivada parcial de la U con respecto a X sub I. Es decir, esta derivada que coloqué acá es lo que conocemos como la derivada distribucional débil de la U con respecto a X sub I. ¿Ok? Así. Entonces, fíjense que es la misma extensión o la definición de derivada distribucional, pero en el caso de derivadas parciales. ¿Ok? Pues bien, recuerden que lo que necesitamos de las derivadas distribucionales es que ellas nos permiten definir el espacio de Sobolev H1, ¿verdad? Y el espacio de Sobolev H1 de omega simplemente es el conjunto de funciones U de omega. Recuerden que omega es un dominio de R de NR, tal que no solo U es cuadrado integrable, sino también sus derivadas parciales tienen que ser cuadrado integrables, ¿ok? Esto se puede escribir entonces como todas las U en L2 de omega, tal que el gradiente de U también es cuadrado integrable. Noten que si ya esto es un gradiente, por ser un campo escalar, este espacio debe escribirse así, ¿verdad? Porque tiene D componentes. ¿Ok? Entonces, ¿quién es H1 de omega en RD? Es lo mismo de R, pero con el operador diferencial que corresponde. Son todas las cosas que están en L2, cuyas derivadas parciales, todas, también están en L2. ¿Ok? Por lo tanto, H1 es las cosas que están en L2 con gradiente en L2. ¿Ok? Este espacio, recuerden que tiene esta norma. Eso lo hemos discutido ya varias veces. La norma de una función U en H1 de omega, recuerden que es la norma de U en L2 de omega al cuadrado, más la norma de las derivadas, que en este caso sería del gradiente de U al cuadrado en L2 de omega. Y como esto es un campo vectorial, entonces deberíamos escribirlo así, ¿verdad? Y al ser una norma, todo esto es a la 1/2, ¿sí? Esa es la norma. Y tengan en cuenta, ¿verdad? Además, recuerden que esta cantidad que está aquí, la norma del gradiente de U, L2 omega a la D, que es la norma del gradiente de las primeras derivadas, es lo que se define como la seminorma de U en H1 de omega. La seminorma que es cuando se toma solo la norma de las derivadas, de las primeras derivadas en H1. Entonces, aquí estamos puntualizando lo que es el espacio H1. ¿Qué más recuerdan que necesitamos respecto a H1? Había un subconjunto importante de este espacio que necesitábamos puntualizar. ¿Recuerdan? ¿Quién era ese espacio? La clausura del espacio de funciones test o el H10. ¿Recuerdan? Justamente, también en este caso, utilizamos ese espacio. Y aquí lo vamos a definir. ¿Ok? Y ese espacio es el siguiente, fíjense. Similarmente, el espacio H10 de omega está dado como todas las funciones en H1, tal que esa función, su restricción a la frontera es 0, ¿ok? Pero aquí hay ciertas observaciones que hay que hacer. Y esas observaciones son las siguientes. De hecho, voy a escribir observación 7 porque habíamos quedado en la 6.
Y esas observaciones son las siguientes. En primer lugar, es eso de restricción, ¿verdad? La restricción de una función U en H1 de omega. Fíjense que aquí estoy hablando de restricción, ¿ok? No es en el sentido clásico de que uno agarra una función continua y la restringe en la frontera y automáticamente me da una función, ¿ok? Es a través del concepto de traza, ¿ok? Que no vamos a profundizar, por supuesto, en esto porque esto involucra otros argumentos técnicos, pero es el concepto de traza, pero es la misma idea de restricción, ¿ok? Si yo tengo una función continua, esa función continua hasta la frontera, ella automáticamente está en H1, ¿sí? Si tengo una función continua clase C2, al menos C1, ella es una función continua y la restricción en el sentido de traza coincide con lo que es la restricción usual sobre una parte del dominio. Eso en primer lugar. Y ese concepto de traza es un operador gamma, ¿ya? Ese operador traza es un operador que va de H1 de omega y lo envía en funciones cuadrado integrables sobre la frontera. Ese es un operador, este es un operador que es continuo. De hecho, es lineal y continuo. Y al ser continuo, satisface lo siguiente. La norma de una imagen aquí, de una cosa que yo agarré aquí en la frontera, que proviene de ser la traza de U, es más pequeña que la norma de U en H1. El concepto de continuidad de un operador. ¿Ok? Entonces satisface esto. Y esto se conoce como la desigualdad de traza. ¿Ok? Esto como una primera observación. Y la otra observación que voy a enumerar como la octava es algo que ocurría en dimensión 1, también ocurre aquí en dimensión D, que era la equivalencia de la seminorma y la norma. ¿Ok? Y es lo siguiente, en H1 0 de omega, la norma en H1 y la seminorma en H1 son equivalentes. ¿Qué significa esto? Que existe una constante mayor que 0, tal que la norma de una función U en H1 de omega es más pequeña que esa constante por la seminorma de U en H1 de omega. Y esto es para todo U, pero en H1 0 de omega. ¿Ok? Y esta constante, esta desigualdad es muy famosa, se le conoce como la desigualdad de Friedrich-Poincaré. Y por lo tanto, a esta constante, en algunos libros, yo en particular le coloco FP, porque es muy famosa, es la desigualdad de Friedrich-Poincaré. ¿Ok? Y aparece cuando quiero básicamente acotar por arriba la norma de una función U en H10 en términos de la seminorma. Solo se puede hacer en H10 de omega. ¿Ok? Bueno, con estos ingredientes ya estamos en condición de analizar formulaciones variacionales en dimensión T. Para ello vamos a partir con el problema clásico, ¿verdad? Que es el problema de Poisson, que tiene esta forma, ¿ok? Tiene esta forma que está aquí. Menos Laplaciano de U igual F en un dominio omega con U. Vamos a considerar condiciones de frontera Dirichlet homogénea. U igual 0 en la frontera. Recuérdense que esta frontera, o sea, gamma es la frontera del dominio, ¿ok? Entonces, vamos a llevar a cabo el análisis de este problema, la formulación variacional y su respectivo análisis con los ingredientes que construimos hasta ahora. Entonces, vamos a plantear la formulación variacional. Vamos a tomar, ¿verdad? Una función B, lo voy a escribir aquí, sea B. Vamos a ver en qué espacio se va a tomar una función test o de prueba. Entonces, lo que uno hace es, vamos a multiplicar la ecuación diferencial por esa test e integrar sobre el dominio. ¿Ya? Entonces sería
entonces, al multiplicar la EDP por esa función test e integrar sobre omega, ¿qué se obtiene? ¿Cómo me quedaría? Me quedaría, bueno, esta es mi ecuación diferencial, ¿sí? Si multiplico por la función test, esto va a quedar por una b, esto va a quedar por una b, y voy a integrar sobre omega. Me queda la integral sobre omega y la integral sobre omega. ¿Ok? Lo que tengo a la izquierda es el producto del laplaciano de u con b. Y ya como hemos discutido, la idea es quitarle derivadas a eso. Y justamente, ¿qué es lo que vamos a aplicar en ese lado izquierdo de la expresión? Las fórmulas que dedujimos de integración por parte o la fórmula de Green, ¿no? Que es esta que está acá. Esa que está ahí sombreada, ¿ven? La integral del laplaciano de u va a ser la integral sobre la frontera de la derivada normal de u con b menos el producto de los gradientes. Tal cual, ¿ven? Entonces eso lo vamos a aplicar justamente aquí. Me quedaría entonces, esto es equivalente a, ¿verdad? Al usar integración por partes, ese menos que está delante de la integral lo voy a dejar ahí, ¿sí? Y voy a escribir a que es igual toda esa expresión. Fíjense que lo que está en la derecha queda exactamente igual. Integral sobre omega de f con b, ¿sí? Y lo que está entre corchetes, ¿qué será? Es la integral sobre gamma de la derivada normal de u con respecto a la normal con b, menos la integral de los gradientes. ¿Correcto? Usé la fórmula de integración por partes. Ahora, ¿qué ocurre en la frontera? ¿Qué va a ocurrir en esta expresión que está aquí? Fíjense. En esta expresión que está aquí. Mi primera pregunta es lo siguiente. Fíjense que aquí el B yo lo dejé como abierto, como qué espacio debería tomar yo aquí. Para que esa integral allí se anule, ¿verdad? Convenientemente, ¿cómo debería ser B en la frontera del dominio? 0. Para que esa integral se anule, podríamos pedir que B sea 0 en la frontera, ¿no? Entonces, quiere decir que esa función test se toma justamente en el espacio, en el famoso espacio H1, 0 de omega. Para que entonces aquí la B sea en la frontera 0 y esta integral desaparezca. ¿Ok? Entonces, esto va a ser equivalente a tener, fíjense que solamente me va a quedar la integral del gradiente de U punto gradiente de B sobre omega igual a la integral sobre omega de F con B. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es como la respectiva formulación variacional de lo que hicimos con el problema 1D. El problema variacional entonces es el siguiente. Formulación variacional es la siguiente. Encontrar U en un cierto espacio, que ahora ustedes me van a decir cuál es, tal que la integral del gradiente de U punto gradiente de B sobre omega sea igual a la integral sobre omega de F con B. De hecho, fíjense que es la misma formulación variacional, porque en el otro caso era U' con B', y en este caso es gradiente de U con gradiente de B. ¿Se dan cuenta? Y esto es para todo B en H1, 0 de omega. Pregunto ahora, ¿en qué espacio deberíamos pedir que debe vivir esa U? Esta U original del problema, esta U que está aquí arriba, que debe satisfacer esta condición de frontera, ¿dónde debería vivir esa U? ¿Dónde debería vivir esa U? ¿Dónde deberíamos pedir que vive esa U? ¿Qué espacio? Fíjense que sus primeras derivadas parciales, al igual que B, tienen que ser cuadrado integrales porque están dentro del integral. Entonces tiene que estar en H1 necesariamente. Pero además, por la condición de frontera, que es una Dirichlet homogénea, la U debe ser 0 en el dominio, en la frontera, perdón. Por lo tanto, ¿en qué espacio debería vivir la U? ¿Dónde deberíamos pedirlo? En H1, porque necesitamos que ella y sus derivadas sean integrables en el dominio, pero también tiene que ser 0 de omega, porque se debe anular en la frontera para que satisfaga la ecuación, la condición de frontera original. Entonces, fíjense que esta formulación variacional es del problema de Poisson en esta dimensión, es el análogo al problema que se dedujo en el caso de una dimensión. Y si aún más ustedes llaman a esto que está aquí,
una forma bilineal A de UB, y esto que está aquí lo llaman un funcional lineal F de B, entonces, ¿a qué estamos llegando? Estamos llegando a que el problema anterior, ¿verdad? El problema anterior es equivalente a, sería así, encontrar una U en H10 de omega tal que A de V es igual a F de B para todo B en H10 de omega, donde ¿quién es la forma A de V? ¿Quién es esa forma y quién es el funcional? La forma sería la integral sobre omega del gradiente de U con el gradiente de B. ¿Y quién es el funcional? Es la integral sobre omega de F con B. ¿Ok? Y fíjense que, notar que A es bilineal. Esto es muy fácil porque la bilinealidad se sigue de que el gradiente y la integral son lineales, operadores lineales, ¿verdad? Es acotado. ¿Por qué será? Porque si ustedes acotan A de V, va a ser igual a la cota de la integral del gradiente de U por el gradiente de B. ¿Sí? Y eso que está ahí, si ustedes se dan cuenta, eso que está ahí es el producto interno en L2 de omega T, porque tengo campos vectoriales que son los gradientes, del gradiente de U con el gradiente de B en valor absoluto. Pero ese valor absoluto de ese producto interno ¿cómo lo puedo acotar? La famosa desigualdad que mencioné desde la clase 1. ¿Cómo puedo acotar el producto interno de esos dos? Con Cauchy-Schwarz esto va a ser menor o igual que la norma del gradiente de U en L2 de omega D por la norma del gradiente de B en L2 omega D. Y fíjense que las normas de los gradientes son ¿quién? La seminorma, ¿verdad? Entonces va a ser la seminorma de U en H1 por la seminorma de B en H1 de omega. Y la seminorma siempre es más chiquita que la norma. Siempre. Entonces esto va a quedar menor o igual que la norma de U en H1 por la norma de B en H1. Entonces claramente el funcional ya vimos que es acotado. Vamos a ver ahora qué es H elíptico, que mencioné que era la propiedad más difícil de probar. Entonces vamos a hacerlo aquí. A es H elíptico. Y acuérdense que para probar la elipticidad uno tiene que agarrar la forma bilineal y evaluarlo en la misma componente aquí y acotar hacia abajo. Apliquemos la definición. ¿Quién es A de B en B? A de B en B sería la integral sobre omega del gradiente de B con el gradiente de B. Pero esto sería igual a la integral sobre omega del módulo del gradiente de B, norma euclidia, al cuadrado. ¿Y esto que está aquí es quién? Esto sería, fíjense que esto sería la seminorma de B en H1, porque es la norma del gradiente de omega al cuadrado, ¿sí o no? La seminorma de B al cuadrado. ¿Y qué cumple la desigualdad de Friedrich-Poincaré, que está aquí? Que la seminorma puede acotar a la norma, fíjense, hacia abajo, viéndolo hacia abajo, de acá para acá. La constante de Friedrich-Poincaré pasaría para acá dividiendo, ¿no? Pero como lo tengo al cuadrado, eso sería al cuadrado. Quiere decir que esto va a quedar mayor o igual que la constante de Friedrich-Poincaré a la menos 2 por la norma de U en H1 de omega. Y aquí ya se ve entonces la elipticidad. Y la constante de elipticidad es esta que está aquí. Esta sería la constante de elipticidad. ¿Ok? Para ver que el funcional es lineal y acotado es muy simple porque este funcional claramente es lineal por la linealidad de la integral y es acotado por Cauchy-Schwarz. De la misma forma que lo hicimos en una dimensión. En resumen, lo que uno está demostrando, ¿verdad?
es que se satisfacen todas las condiciones del teorema de Lax-Milgram. ¿Ok? Nuevamente, lo que uno está probando allí ¿verdad? Nuevamente, por teorema de Lax-Milgram, ¿qué podemos concluir? Existe un único U en H10 de omega, tal que A de V es igual a F de B. Y además, la norma de U en H1 de omega es menor o igual que la norma que 1 partido por la constante de elipticidad por la norma del funcional. Todo esto lo dice Lax-Milgram. Ahora, reemplazando esto, ¿verdad? Es decir, la norma de U en H1 de omega es más pequeño. Aquí me queda la constante de Friedrich-Poincaré al cuadrado por la norma del funcional. Aquí es en el dual. Y si ustedes calculan la norma del funcional, simplemente va a ser la norma del dato F en L2 de omega. Entonces aquí tengo la existencia, la unicidad de la solución y tengo la estabilidad de la solución con respecto a los datos. ¿Ok? Entonces, fíjense que la extensión para demostrar el buen planteamiento de una formulación variacional en dimensión D, efectivamente, es como natural de la 1D. ¿Ok? Obviamente, lo que está detrás para demostrar que los espacios de Sobolev de orden 1 son de Hilbert, obviamente, hay que hacer la extensión de las derivadas distribucionales, ¿verdad? Pero en esencia, lo que se aplica es lo mismo. ¿Ok? Para variar un poco la ecuación diferencial parcial, ¿verdad? Fíjense que podríamos considerar este problema. Que dice así. Encontrar, supongamos ahora que tenemos este problema, y fíjense que lo llaman problema de reacción-difusión. Encontrar una función U tal que, fíjense cómo lo voy a escribir, menos Laplaciano de U, de hecho lo voy a escribir así, alfa por U menos kappa por Laplaciano de U igual F sobre un dominio omega, ¿ya? Y de hecho voy a cambiar la condición de frontera, voy a escribir parcial de U con respecto a la normal igual 0. Vamos a hacerlo Neumann homogéneo en gamma que corresponde a la frontera de O. Entonces vamos a suponer que tenemos ese problema y ustedes me van a ayudar a plantear la formulación variacional de ese problema. ¿Ok? Entonces, ese problema se conoce como reacción-difusión porque este término es alfa por U, es un término de reacción. Y este menos kappa Laplaciano de U es difusión. Ese problema podría resultar de una semidiscretización en el tiempo del problema evolutivo de calor. Y asimismo ese problema podía describir físicamente cómo una sustancia química se transfiere en un fluido, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, vamos a plantear la formulación variacional de ese problema. Y el cuento va a ser el mismo. En primer lugar, vamos a considerar, ¿verdad? El mismo cuento. Vamos a decir, sea B una función en un cierto espacio, que ahorita vamos a ver, una función test, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicamos la E de P por esa B e integramos sobre omega. Eso es lo que significa testear. Esto es lo que significa testear la ecuación diferencial parcial. Entonces, ¿cómo quedaría la expresión en este caso? Cuando multiplique por B e integre sobre omega. Bueno, esto simplemente sería, ¿verdad? Me va a quedar, fíjense, va a ser, tengo alfa por U menos kappa Laplaciano de U, ¿verdad? Y eso es igual a una cierta F. Entonces, si multiplico por una B, me va a quedar ¿cómo? Me va a quedar una B multiplicando aquí,
alfa por U con B, menos kappa laplaciano de U con B, menos F con B. Ahí multipliqué. Y ahora voy a integrar sobre omega, menos integral sobre omega, integral sobre omega. Y esto es para todo B en un cierto espacio que ustedes ahora me van a decir quién es. Primero, identifiquemos qué es lo que deberíamos hacer. Pregunto, con el primer término que aparece allí, con la primera integral, ¿es necesario reducir algún orden de derivación? No, entonces no hay nada que hacer. En el segundo término, habría que hacer algo. Tengo kappa por laplaciano de U por B. Ahí sería necesario hacer algo. Sí, ¿verdad? ¿Qué habría que hacer? Lo que usamos exactamente para el laplaciano, aplicarlo en este término. Y eso nos va a permitir quitarle el orden de derivada de U que está ahí en el laplaciano a uno de primer orden, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo va a quedar. Esto va a quedar, esto es equivalente a lo siguiente. Esto es equivalente a tener lo siguiente. La primera integral la dejamos igual porque ahí no hay nada que hacer. El alfa, vamos a suponer aquí en los datos que alfa y K son constantes positivas, ¿ok? Porque de hecho el kappa es una conductividad térmica y el alfa es una constante que también es positiva. Entonces esto va a quedar alfa U con B menos kappa, y aquí voy a hacer, abro el corchete porque voy a utilizar la fórmula de integración por partes, ¿sí? Y acuérdense que esto es simplemente la integral sobre gamma de la derivada de U con respecto a la normal con B menos la integral sobre omega del producto de los gradientes. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la fórmula, la formulita que dedujimos anteriormente. Y esto va a ser igual a la integral sobre omega de F con B para todo B en un cierto espacio que ahorita ustedes me van a decir en dónde debe vivir esa B. Pregunto. Fíjense ahora esta integral. Fíjense ahora esta integral, a diferencia de la que teníamos anteriormente. ¿Hay algún dato del problema que podríamos emplear en esa integral? Observen el problema fuerte arriba, la ecuación diferencial parcial con la condición de frontera. ¿Habrá algo que allí podríamos usar? Que la derivada de U con respecto a la normal es cero, ¿verdad? Entonces, por la propia condición de frontera, esta integral automáticamente se hace cero. ¿Por qué? Porque la parcial de U con respecto a la normal es cero por la condición de borde, ¿verdad? Entonces, ¿será necesario aquí pedir que la B se haga cero en la frontera? No, porque ya la derivada de U con respecto a N es la que se hace cero. Pero ¿qué sí necesitamos? Que la B tenga derivada, fíjense este término, su derivada distribucional o el gradiente sea integrable. Quiere decir que la B todavía la necesitamos que esté en H1, pero no en H10. Quiere decir que aquí B tiene que ser en H1 y aquí la B original la teníamos que pedir en H1 de omega. ¿Se dan cuenta? A eso es lo que me refiero, que planteamos primero la cuestión y vamos viendo cómo se va requiriendo, ¿ok? Ahora respecto a la U. ¿Dónde debería vivir la U? La U débil que vamos a buscar. La U, ¿eso cómo lo determinamos? Bueno, veamos a qué se reduce eso, ¿no? Eso se reduce a lo siguiente. Control C, vamos a escribirlo aquí. Vamos a continuar aquí, ¿verdad? Fíjense, voy a escribir lo que resulta de esto. Esto resultó así. Es alfa por la integral de U con B. Esto es alfa con la integral de U con B. Luego quedó, fíjense, menos K por menos integral va a quedar más K, ¿verdad? Por la integral sobre omega del gradiente de U punto gradiente de B igualado a la integral de F con B. Y ya sabemos que esto es para todo B en H1 de omega. Entonces, ¿cuál es la formulación variacional? De hecho, es una formulación variacional. Sería encontrar una U, ya me van a decir a dónde la tenemos que encontrar, tal que, fíjense que voy a tener nuevamente una forma bilineal igual a un funcional para todo B en H1 de omega.
donde, ¿quién es la forma bilineal A? A de V, identifiquemos quién es la forma bilineal, allá arriba se ve, ¿quién es la forma bilineal en este caso? Todo esto va a ser alfa integral de U con B sobre omega más kappa integral sobre omega del gradiente de U punto gradiente de B. ¿Y quién es el funcional? Fíjense que el funcional es el mismo que nos ha salido en todos los problemas hasta ahora. Y ya sabemos que este funcional es lineal y acotado. Y solo tengo esta forma bilineal. Pero algo nos falta puntualizar y es en qué espacio vive la U. ¿Dónde debo pedir que viva la U? Fíjense que la U debe satisfacer esta expresión integral. Entonces, si la U tiene que satisfacer eso, ¿en qué espacio tiene que vivir la U? Para que la U y su gradiente sea integrable allí. En H1 también, correcto. Aquí sería en H1 de omega. Muchachos, ¿es necesario pedir que sea en H1 0 de omega? No, porque aquí no necesitamos que la U valga 0 en la frontera. De hecho, es la derivada normal de U la que debe valer 0 en la frontera. ¿Se dan cuenta? Aquí está. La derivada normal de U es la que debe valer 0 y ella se incorporó automáticamente en la formulación variacional. Entonces, aquí uno puede evidenciar otra de las ventajas de las formulaciones variacionales, que fíjense cómo automáticamente las condiciones de frontera, en este caso que es Neumann, entran directamente en la formulación variacional al integrar por partes. ¿Ven? Entonces el propio problema, al uno transformar el problema fuerte en el problema débil, uno automáticamente no solo está involucrando implícitamente la ecuación diferencial, sino también la condición de frontera. Ustedes podrían preguntarse en este punto, ¿cuál es la diferencia en el caso en que consideramos condiciones tipo Dirichlet? Fíjense que aquí en el Dirichlet la U se pidió en H1 0 de omega. Es decir, se impuso la condición de frontera no dentro de la formulación variacional, sino en el espacio donde buscábamos a la U. ¿Ven? Por eso ahí decía U en H1 0 de omega. Al final se ve en la esquina inferior derecha. ¿Ven? Entonces, aquí uno puede, antes de hacer el buen planteamiento de este problema, uno podría hacer una conclusión con respecto a las condiciones de frontera Dirichlet y Neumann. La Dirichlet, ¿qué pide la Dirichlet? En la Dirichlet, ¿verdad? Que fue el caso en el cual pedimos U igual 0. ¿Dónde se impusieron estas condiciones? En el espacio de búsqueda. Porque pedíamos H1 0 de omega. Entonces, este tipo de condición se denomina esencial. Esencial porque se impone en el espacio. Esta condición de que U sea 0, que aquí está aquí, U sea 0, es justamente H1 0 de omega. Y la otra condición de frontera es la Neumann, ¿no? La Neumann fue la parcial de U con respecto a la normal, igual 0. Y esta se incorporó directamente en la formulación. ¿Ok? Se incorpora en la formulación. Y se incorpora naturalmente, porque si ustedes ven esto aquí, esto que está aquí, cuando hice esta sustitución, dije, recuerden que la parcial de U con respecto a N vale 0. Eso entró de manera natural en el problema. Por eso este tipo de condición de frontera se llama, en lugar de esencial, es natural, porque ingresa naturalmente en el problema. Entonces, para hacer el análisis ahora de la formulación en cuestión, que es esta que está aquí, como ya dije, la forma bilineal, perdón, el funcional es lineal y acotado, porque ya lo vimos. Ahora vamos a ver que esa forma bilineal es lineal, acotada y elíptica. Y se van a dar cuenta que vamos prácticamente a repetir los mismos argumentos. Vamos a hacerlo aquí. Lo voy a hacer aquí. La forma bilineal, ustedes me recuerdan allí, creo que tiene esta forma, ¿no? A de V, creo que es la forma alfa por la integral de U con B sobre omega, más kappa por la integral de los gradientes. ¿Sí? Entonces, lo que es linealidad, no lo voy a hacer, porque es bilinealidad, sigue de la linealidad
del gradiente y de la integral. Así que es muy simple demostrar la bilinealidad. Vamos a hacer el acotamiento, ¿sí? Acotamiento de la forma bilineal. Para el acotamiento tengo que simplemente tomar valor absoluto de A de V y acotar eso por una constante M por el producto de la norma de U por la norma de B. Entonces esto sería valor absoluto de ¿quién? De alfa por la integral de U con B sobre omega más beta por la integral del gradiente de U con el gradiente de B. Ustedes ahora me van a ayudar aquí cómo armamos esto. Necesito acotar eso por una constante positiva por la norma de U por la norma de B. ¿Cómo podríamos hacer ahí? ¿Qué es lo primero que podríamos hacer? Propiedades de valor absoluto. ¿Qué podríamos hacer ahí? Por desigualdad triangular, y como alfa y beta son constantes positivas, ¿verdad? ¿Esto es qué sería? Esto sería menor o igual, y aquí voy a escribir desigualdad triangular, ¿sí? Esto va a ser alfa por la integral sobre omega de U con B más beta, capa, perdón. De hecho, lo tengo malo por ahí, nadie me dijo nada. Aquí debería ir capa, ¿verdad? O sea que sería más capa por la valor absoluto integral sobre omega del gradiente de U punto gradiente de B. ¿Y ahora qué podríamos aplicar? Cada una de esas integrales, ¿qué corresponden? Producto interno, muy bien. Esto sería igual a, voy a seguir aquí, muchachos. Alfa por el valor absoluto del producto interno de U con B en L2, ¿ven? Más capa por el valor absoluto del producto interno del gradiente de U con el gradiente de B en L2 de omega, y ponemos D porque los gradientes son campos escalares. Son campos vectoriales, perdón. Obviamente, ¿qué es lo que aplicamos ahí? Son los mismos argumentos, muchachos. ¿Qué aplicamos ahí? Menor o igual que quién. ¿Qué podemos usar allí? Valor absoluto de productos internos. Para acotar eso. Producto de las normas, pero ¿cómo se llama esa desigualdad? Cauchy-Schwarz. Y me va a quedar alfa por la norma de U en L2, norma de B en L2 de omega, y aquí sería más capa, norma del gradiente de U en L2 omega D, norma del gradiente de B en L2 omega D. ¿Ya? Y ahí casi tengo armada el acotamiento. ¿Qué puedo hacer con el alfa y el kappa allí? O el K, como lo quieran llamar. Yo puedo tomar ahora menor o igual que el máximo entre el alfa y el kappa, ¿verdad? ¿Y qué hago con el producto este que me va a quedar aquí? Aquí me va a quedar norma de U en L2, norma de B en L2, más norma del gradiente de U en L2 por la norma del gradiente de B en L2. Y esto, por supuesto, son en L2D. ¿Qué se puede hacer con esta expresión que está aquí? Fíjense que ahí tengo casi armada la norma en H1, porque la norma en H1, recuerden que es la norma del vector con su gradiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí las tengo separadas. Fíjense, tengo la de norma de U con B y luego aparece norma del gradiente de U con el gradiente de B. Pero existe la desigualdad de Cauchy-Schwarz en Rn o en Rd, ¿verdad? Desigualdad de Cauchy-Schwarz del producto interno si ustedes se dan cuenta, lo que yo tengo aquí es el producto, si ustedes llaman a norma de U, un valorcito, lo voy a hacer aquí, lo voy a escribir aquí, un A1, y esto lo llaman B1, y esto lo llaman A2, y esto es un B2. Entonces ahí ustedes pueden reproducir el producto interno euclidio, que es A1 por B1, A2 con B2. Ese producto interno euclidio, y eso es menor o igual, esto es nuevamente Cauchy-Schwarz, pero en RD. Este máximo con el alfa y el K le voy a llamar M, y eso es lo que voy a poner aquí, M. Esa va a ser la constante de acotamiento. Y aquí me va a quedar por Cauchy-Schwarz en RD, esto sería un medio, y aquí sería un medio. Y fíjense, tomo el A1 con el A2 y lo pongo aquí. Norma de U en L2,
al cuadrado más norma del gradiente en L2 al cuadrado. Voy a escribir esto un poquito más explícito. Sería norma de U en L2 al cuadrado más norma de su gradiente en L2. Y aquí me va a quedar norma de B en L2 al cuadrado más norma del gradiente de B al cuadrado en L2. Y esto a la 1/2. Y justamente esto que tengo aquí a la 1/2 y esto que tengo aquí, justamente esas son, lo voy a escribir aquí. ¿Perdón? Sí, es Cauchy-Schwarz en R2. No, en Cauchy-Schwarz en R2. Ahorita lo voy a escribir explícitamente para que lo vean. Esto va a ser, sigue aquí, esto va a ser menor o igual a M por la norma de U en H1 por la norma de B en H1. Y de esa manera A es acotada. Sí, la desigualdad de Cauchy-Schwarz en R, vamos a hacerlo en R2. Saben que el producto interno de dos vectores, A y B, si A es A1, A2 y B es B1, B2, el producto interno euclídeo usual es A1 por B1 más A2 con B2, ¿sí o no? ¿Y cuál es la norma euclidia? La norma euclidia de un vector A es la raíz cuadrada o 1/2 de A1 cuadrado más A2 al cuadrado. ¿Y Cauchy-Schwarz qué dice? Cauchy-Schwarz dice que el valor absoluto de A con B es menor o igual que la norma de A por la norma de B. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el producto de A con B? Sería A1, B1, A2, B2. ¿Y esto es que menor o igual que quién? Que la norma, que es 1/2 con 1/2, aquí sería A1 cuadrado, A2 al cuadrado, B1 cuadrado más B2 al cuadrado. Entonces, ¿quién es el A en el problema que tengo? Es la norma de U. ¿Quién es el B1? La norma de B. ¿Quién es el A2? La norma del gradiente de U. ¿Y quién es el B2? La norma del gradiente de B. Y cuando ustedes reemplazan todo eso aquí, ahí está Cauchy-Schwarz en R2. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. Sí. Bueno, entonces, retomando eso. No vamos a obtener, en ese caso, me va a quedar, si la acotamos por la norma en H1, hagámoslo, va a quedar norma de U en H1 por norma de B en H1 más norma de U en H1, se pueden sumar, me quedaría 2 veces la norma, pero es una norma, es una constante más grande. Pero igual, demostraríamos que la forma bilineal es acotada, aunque no es la cota más óptima, ¿verdad? Exacto. Bueno, fíjense que solamente nos queda una sola cosa que es probar la elipticidad, ¿verdad? Y para la elipticidad, bueno, de hecho nos pasamos, ¿no? Nos pasamos, pero vamos a hacerlo aquí rápidamente. Para la elipticidad, recuerden que simplemente tenemos que evaluar la forma bilineal en B y en B. ¿Ok? Y fíjense que al aplicar la definición de la forma bilineal, esto me va a quedar alfa por la integral de B cuadrado más kappa por la integral del gradiente de B al cuadrado. Pero esto que está aquí es justamente, si ustedes toman ahora aquí el mínimo, ¿sí? Entre el alfa y el kappa, justamente lo que obtienen es la norma de B en H1 de omega al cuadrado. Porque van a tener la norma de B y de su gradiente. Y de esa forma se tiene elipticidad. De manera que el problema de reacción-difusión con condiciones de Neumann homogénea tiene solución única por el teorema de Lax-Milgrom. ¿Ok? Bueno, la clase de hoy llega hasta acá. ¿Sí? Ya la clase siguiente va a ser cómo hacer el proceso de discretización y ojalá nos den chance
de implementar computacionalmente la solución para que la podamos visualizar. ¿Ok? No solo saber que existe, sino también verla. ¿Y cómo se calcula? Eso sería entonces por hoy. Muchas gracias. Aquí, bueno, es B por B, ¿no? Aquí, sí. Bueno, en los dos. O sea, el cuadrado, pero B escalar. B escalar, sí. B cuadrado escalar. Eso tenemos que hablar. Eso sería, aquí teníamos que crear el de B. Punto de el producto punto de los vectores en el producto líquido. Y la última duda, el omega tiene alguna propiedad. Sí, el omega no puede ser cualquier cosa. Claro. Porque omega, fíjense que una de las propiedades claves para, al menos en el problema anterior, era la desigualdad de Friedrich-Poincaré, ¿verdad? Entonces, una de las condiciones que debe cumplir el omega para que se cumpla la desigualdad de Friedrich-Poincaré, que sea acotado en una dirección y sea lo suficientemente suave, ¿verdad? Hay otras propiedades, pero ya para los espacios de Sobolev que estén involucradas en la formulación variacional, que por lo menos debe pedirse que la frontera sea de clase C1. ¿Qué significa eso? Que tú puedas parametrizar la frontera por una función de clase C1. Entonces, tienen que ser, al hacerlo así, tienen que ser dominios suaves, ¿ves? Por eso es que dije en un momento que íbamos a considerar dominios, no cualquiera, sino dominios con una cierta suavidad, ¿ves? Pueden ser cuadraditos, formas de L, claro, secciones, pues, por ejemplo, una sección de un lago, ¿verdad? Que sea lo suficientemente suave la frontera, pero un dominio, por ejemplo, de este tipo, que tenga una singularidad así, no sí, no se puede. Entonces, dependiendo de las propiedades que uno requiera y los espacios de Sobolev donde uno vaya a plantear en la formulación variacional, el dominio en consideración debe ser, hay que tener cuidado. Por ejemplo, hay ciertas formulaciones o ciertos experimentos numéricos que uno hace y tiene que ser dominio necesariamente el contexto. O sea, ya por ejemplo, 50 primitos. Dominios no convexos no funcionan necesariamente. Por ejemplo, el dominio es que podría uno, un par de puntos de aquí a aquí, lo podría uniendo por una regla. Entonces, a veces uno desarrolla la teoría, ¿verdad? O uno prueba computacionalmente que funciona, pero a nivel teórico hay ciertas propiedades de espacios de doble que tienen que ser para dominios complejos. Porque depende de la realidad del problema. ¿Ok? Pero yo creo que si se dieron cuenta, la extensión ARD como muy natural. Pasa que uno tiene que familiarizarse realmente con la notación, los espacios, que obviamente no están tan directos, pues uno tiene que como digerirlo, ¿verdad? No sé si virtualmente alguien tiene alguna pregunta. No. Una pregunta, y ya Sí, sí se puede resolver, pero hay que transformar el problema a uno homogéneo. Y esto pide, va a requerir utilizar una extensiones de esos datos. Pero hay que, ya es poquito, no es complicado, pero hay que saber, hay que meter más la mano. Por ejemplo, si este es el problema, menos la fracción de U igual F en dominio omega, y ahora U igual G sobre la frontera, ¿verdad? Sobre la frontera, ocurre, ¿verdad? Que este G, tú lo pides en un espacio que se conoce como espacio de traza. Entonces, fíjense que ya hay que meter más cosas. Este espacio de traza se denomina así. Aquí un medio de gamma, ¿sí? Para todo lo que esté aquí en H1 medio de gamma, existe algo en H1 tal que ese algo, cuando lo restringo en la frontera, me da el G. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Como ya existe algo que hace esto, me dice, bueno, entonces yo voy a definir una doble D
como la U que yo quiero menos esa U sub G. ¿Sí? ¿Qué cumple esa W? Cuando al W yo la restringo a la frontera, va a ser la U restringida a la frontera menos la U sub G restringida a la frontera, porque el operador traza es lineal y acotado. Hay que meter ya mano en otras cosas, ¿ves? Pero ¿cuánto vale la U en la frontera? La U en la frontera vale G. Y la U sub G, ¿cuánto vale en la frontera? Vale G. Entonces esto me quedaría G menos G 0. Quiere decir que esta W en la frontera vale 0. Entonces, ya este problema tú lo podrías transformar en uno así, menos laplaciano de U, pero ¿quién es U? Si tú despejas U, es W más U sub G. Igual a F en omega, ¿sí? ¿Y quién es el W? El W ahora va a ser cuenta que si vale 0 en gamma, porque W vale 0 en gamma. Entonces, como esto es algo conocido que existe por el teorema de traza, esto que está aquí es equivalente a su vez al problema menos laplaciano de W igual a menos laplaciano de U sub G, que es algo conocido, lo pasas para acá y te vuelve F sub W en omega, ¿sí? Pasando esto con el laplaciano para allá, y aquí me queda W igual a 0 en gamma. Entonces transforma un problema no homogéneo en uno homogéneo. Por eso uno aprende a trabajar con esto y después con esto. F sí, así es F sub G, porque en el fondo la W depende de la G. Correcto. La U sub G, perdón. Depende de la G. ¿Ves? Entonces, por eso uno aprende a trabajar con el homogéneo, porque eventualmente ese uno lo reduce a uno homogéneo. Pero lo que está dentro, si te das cuenta, son cosas que requieren, aquí hay que saber lo que es el espacio traza, que existe una extensión, no es simplemente eso, y aún más, cuando se hace la discretización, ¿verdad? El problema discreto, si esta G, el problema discreto, uno va a la final a aproximar estas cosas como por polinomios a trozos, ¿no? Si esta G es por ejemplo, un seno, y ahí esa G ya no tiene sentido trabajarlo discretamente. Tú vas a tener que introducir algo que aproxime ese seno a trozo. Porque un seno a trozo sigue siendo un seno a trozo. Entonces tienes que aproximar esto por un polinomio a trozo para que el problema discreto tenga sentido. Porque no puedes hacer que en una parte de la frontera una función que es polinomial de un seno, porque eso no es así. Pues. Un polinomio tiene que ser igual a un polinomio. Entonces tendrías que restringir esto o aproximarlo por un polinomio para que esa condición cuadre, calce. Entonces por eso te conviene verlo así. Porque es una muy breve introducción al método de los elementos. Creo que debería escribir una pizarra para que toda la vea. Sí, lo voy a escribir la que va. No, para el caso, exacto, el caso no homogéneo, voy a incorporarlo en una diapositiva extra, y es la que voy a enviar como la parte, lo que queda del PDF de la prueba. Tratamiento del caso no homogéneo, dice el no homogéneo. La atención en la cuenta que no había tenido cuenta de los situados. Va a contar operadores y ese producto me ha parecido, te aseguro que me ha parecido variamente. Sí. El de la cota de la forma bilineal. Siempre refina la cota como dice usted. Exactamente, y es por la aplicación directamente, por si fuera en el registro. El reloj tiene tal. Pero no tiene que el producto de varios términos.
Tengo una pregunta. Dígame. Trabajando con LPs lineales. Y los lineales, Pero vamos a decir que una no lineal, que la operador y convierte a una unidad en una lineal. cuando tienes una LP no lineal, eventualmente esa LP no lineal, tú no tienes que arrastrar el análisis con el proceso de realizar parcial no lineal. Pero eventualmente el operador involucrado, tú lo linealizas. De alguna forma lo linealizas. Y luego demuestra este operador pasa por un proceso de linealización, de alguna forma, sí. Sí. Pero, Mañana no va a ser un laboratorio. Sí. Encargar todas las cosas. Muy bonito. Bueno, Ahí estoy tratando de recordar porque eh, el año pasado hasta luego, nos vemos mañana en la clase. Cuídense. se cargó. Y cosas. El estado